Ok, bueno, la vez pasada estábamos viendo los tipos de convergencia. Hay unas cuantas otras implicaciones, creo que les puse un par de esas implicaciones en los ejercicios. Básicamente que si tengo convergencia casi uniforme, entonces también tengo convergencia en medida y convergencia casi siempre. Y bueno, hay otras implicaciones que ya las tenían, como el teorema de Egorov, ¿verdad? Que si la medida es finita, entonces convergencia casi siempre implica convergencia casi uniforme y casi uniforme implica convergencia en medida. Entonces, uniendo estas dos cosas, con medida finita, convergencia casi siempre implica convergencia en medida. Entonces, por medio de Egorov y la convergencia casi uniforme, uno puede probar esas cosas, pero eso lo puse en los ejercicios. También les mandé el diagrama que es la estrella esa, que dice cuáles son las relaciones exactas, eh, cuáles se cumplen para una subsucesión, cuáles se cumplen si la medida es finita, etc. Entonces, todas esas implicaciones se pueden probar. No sé si ya tenemos casi todas, sumando las que hice en clase más los ejercicios, pero ahí pueden probar el resto para completar. Muchas de esas son implicaciones o combinaciones de las que ya tenemos. Entonces, hoy lo que voy a mencionar es acerca de medidas producto y el teorema de Fubini. Entonces, si yo tengo dos espacios de medida, voy a ponerles xm nu y yn nu. Espacios de medida. Ya habíamos hablado de la sigma álgebra producto, ahora que era la generada por las imágenes inversas de las proyecciones. Y aquí solo tenemos dos espacios a los cuales estamos sacando el producto. Esa es la sigma álgebra producto. En el producto cartesiano. Y tenemos una definición. Un rectángulo medible es un conjunto de la forma A cruz B con A medible en la primera sigma álgebra y B medible en la segunda sigma álgebra. Ok, entonces eso es un rectángulo medible y noten que si yo interseco dos de esos rectángulos, eso es lo mismo que A intersección E cruz B intersección F. Ahí estaría diciendo que y eso es otro rectángulo medible, ¿verdad? Estaría diciendo que el conjunto de los rectángulos medibles es cerrado bajo intersecciones finitas. Y aparte de eso, si yo tomo el complemento de un rectángulo medible, esto se puede ver como X cruz B complemento unión A complemento cruz Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Estoy diciendo que es cerrado bajo intersecciones finitas, pero
no es cerrado bajo complementos, pero el complemento de un rectángulo medible lo estoy escribiendo como unión de rectángulos medibles, unión finita de rectángulos medibles. Y eso tenía un nombre, ¿verdad? Una familia de conjuntos que era cerrada bajo intersecciones finitas y donde la unión, donde los complementos eran unión finita de cosas en la familia, eso se llamaba una familia elemental. Entonces los rectángulos medibles forman una familia elemental y habíamos visto también que las uniones finitas disjuntas de elementos de una familia elemental forman un álgebra. Un álgebra A. ¿Ok? Y como ejercicio, que es un ejercicio típico cuando se definen las familias producto, que la sigma álgebra generada por esa álgebra formada por los rectángulos medibles es la sigma álgebra producto. De hecho, se lo puede hacer con una cantidad contable. Entonces, con una cantidad contable de espacios. Entonces, la sigma álgebra producto es la misma, en este caso, que la generada por los rectángulos medibles. ¿Ok? Entonces, la idea es que voy a o sea, tenemos el producto cartesiano, tenemos una sigma álgebra producto definida en el producto cartesiano, falta definir una medida en el producto, ¿verdad? Falta definir una medida producto. Vamos a hacerlo por medio de los teoremas de Carathéory. Vamos a trabajar con una premedida primero y luego vamos a extender esa premedida, la vamos a extender a una medida. Entonces vamos a empezar trabajando en los rectángulos. Entonces, en los rectángulos medibles, defina μ0 de A cruz B. No le puse nombre a la familia de rectángulos, pero mu, creo que es mu y nu, entonces puedo usar mu y nu. Mu de A por nu de B. Creo que esos son los nombres que utilicé, sí, X en mu y Y en nu. Ok, entonces voy a definir la premedida de esa forma. Y solo estoy viendo a ver que no tenga problemas con la notación en el futuro, no creo que no. Ok, entonces, lo primero es ver que eso también, o sea, que eso sirve en el álgebra, ¿verdad? O sea, ahí estamos para los rectángulos medibles, pero el álgebra no es la de los rectángulos, sino las uniones finitas disjuntas de rectángulos. Entonces, vamos a ver que sí, si A cruz B, si yo tengo un rectángulo que es una unión disjunta, voy a ponerla contable, de rectángulos, vamos a ponerles nombre, A cruz B igual a la unión de J igual a 1 hasta infinito de A J cruz BJ. Entonces, μ0 de A cruz B va a ser la suma desde J igual a 1 hasta infinito de μ0 de AJ de J. Es decir, si yo tengo un rectángulo medible que es unión contable de rectángulos medibles, yo puedo utilizar esta
esta descomposición, o sea que la premedida sería, bueno, es que sería una premedida básicamente, que es contablemente aditiva. Y para probar eso, para ver esto, pues si X pertenece a A, entonces yo tengo que para todo Y que está en B, pues XY está en un único a J cruz BJ, ¿verdad? Porque estamos diciendo que A cruz B es una unión disjunta de rectángulos. Y yo puedo ver entonces, B es la unión de los BJs para los cuales X está en AJ. ¿Ok? Entonces, esto es por la misma descomposición, ¿verdad? B es la unión de todos esos BJs para los cuales, o sea, para los cuales el X pertenece a BJ. Entonces, aquí voy a aplicar la aditividad contable de μ2, bueno, de nu. De la segunda medida. Por esa aditividad contable, yo tengo que nu de B va a ser entonces la suma de los J tal que los A sub J contienen al X de nu de BJ. Y como aquí lo estoy haciendo para un X fijo, voy a ponerlo de esta forma. Algo así. Ahí simplemente como estoy tomando el X en A, entonces, o sea, el X está en todos esos A sub J, entonces todas esas indicadoras van a ser unos. Ok, entonces, con eso, o más bien lo voy a poner, bueno, voy a ponerlo así. La indicadora en A de X por nu de B es igual a la suma desde J igual a 1 hasta infinito de la indicadora de los A sub J en X, nu de BJ. Y eso es una función, bueno, es una asociación de funciones simples, ¿verdad? Uno puede verlo como una asociación de funciones simples y uno puede integrar. O sea, lo importante es que son funciones, es una asociación de funciones simples no negativas. Entonces, por convergencia monótona, usando el teorema de convergencia monótona, eso me diría que mu de A, nu de B, es igual a la suma desde J igual a 1 hasta infinito de pues nu de AJ, nu de BJ, y bueno, esos son los museros, ¿verdad? A cruz B es igual a eso, y esto es igual a la suma desde J igual a 1 hasta infinito de musero de AJ cruz BJ. Ok, entonces, en el caso de que el rectángulo, o sea, esto es en el caso de que un rectángulo sea unión contable disjunta de rectángulos, pero los elementos del álgebra son uniones disjuntas de este tipo de rectángulos, ¿verdad? Entonces,
uno puede extender esto simplemente por medio de la suma, ¿verdad? Nosotros también teníamos que uno podía extender a partir de una familia elemental, uno podía extender la premedida. Entonces, mu0 es una premedida en A y por los teoremas de Carathéodory, la cual se extiende a una medida en la sigma álgebra generada por A, que ya, bueno, por el ejercicio que puse es la medida producto, la sigma álgebra producto, y llamamos a esta medida eso es lo que se va a llamar la medida producto. Y se denota por mu cruz nu. Ok, de nuevo esta extensión de Carathéodory es por medio de la premedida se extiende una medida exterior y luego de la medida exterior se restringen los medibles para hacer una medida. Entonces esa es la medida producto. Ok, entonces, y bueno, uno puede, se dice separar dos espacios, pero uno puede generalizarlo para una cantidad finita de espacios. Entonces es fácil generalizarlo para una cantidad finita de espacios. Ok. Entonces, pero bueno, entonces vamos a trabajar con dos para simplificar las cosas, pero con una cantidad finita es la misma cosa. Ok. Vamos a tener más definiciones. Entonces, considere ahora sí los espacios X M mu, Y N nu y el producto, que ahora ya tenemos una forma de definir las medidas, ¿verdad? Entonces tenemos el conjunto de puntos XY, la sigma álgebra producto y la medida producto. Entonces, lo que hay que ver es la medibilidad de las cosas, siempre tendiendo a querer probar un teorema de Fubini. Entonces, vamos a tomar un E en la sigma álgebra producto. Un E en la sigma álgebra producto. Y vamos a definir las secciones transversales. Vamos a usar subíndice y superíndice para diferenciarlos. O sea, simplemente son los Y que pertenecen a Y, tal que XY pertenece a E. Y E super Y sería, y bueno, esto es un subconjunto de Y, obviamente. Y E super Y serían los X que están en X, tal que XY pertenece a E. Que es un subconjunto de X. Entonces, el dibujillo clásico de cálculo 3, que si ustedes tienen un conjuntillo, no sé, algo así. Entonces, yo puedo definir
El E sub X sería algo así, ¿verdad? Bueno, sería la proyección aquí. Bueno, quedó más grande ese E sub X. Pero eso sería si el X está ahí, el E sub Y es sería, qué sé yo, por ejemplo, si tomo el Y, si tomo el Y a esta altura, la proyección aquí sería el E sub Y. Ok, entonces aquí más bien estoy partiendo, o sea, porque la construcción de la medida o de la sigma álgebra más bien fue tomando, partiendo de un producto de conjuntos medibles y pasándolo a, extendiendo eso más bien a productos más grandes. Aquí más bien estamos partiendo de un conjunto medible en la sigma álgebra producto y vamos a ver la medibilidad de eso. Eso es como descomponer el producto en sus componentes, aunque no es exactamente eso, ¿verdad? Porque ese conjunto no es necesariamente un producto, pero la idea es ver la medibilidad de esas cosas y, bueno, también la medibilidad de funciones relacionadas. Y también, si, voy a escribirlo aquí abajo, si f es una función de x cruz y en C, defina fx va a ser una función de y a c y f super y va a ser una función de x a c, pero ambas es lo mismo. Fx, fy de x es igual a f de x de y, eso es f de x y. O sea, la sección transversal de las funciones también. No sé si tiene ese nombre para funciones, pero es lo que se obtiene a la hora de fijar una variable, pues. Ok, entonces lo que viene está relacionado con la medibilidad de esas cosas, que es parte importante del teorema de Fubini. Entonces, proposición 28, parte A, si E es un conjunto medible en la sigma álgebra producto, entonces E sub X es medible en N para todo X que pertenece a X y E super Y es medible en M para todo Y que pertenece a Y. B, lo mismo con las funciones. Si F es M cruz N medible, entonces F sub X es N medible para todo X que pertenece a X y F super Y es M medible para todo Y en Y. Porque el teorema de Fubini va a hacer convertir una integral en el espacio producto en integrales iteradas, donde vamos a estar integrando estas secciones transversales. Y la prueba de eso es muy sencilla con todas las construcciones que ya tenemos. Primero, vamos a tomar sea, le voy a poner R, la colección de subconjuntos E del producto cartesiano, donde se cumple lo que queremos. Tal es que sub X pertenece a N para todo X que pertenece a X, y E super Y pertenece a M para todo Y que pertenece a Y. Esa colección es no vacía
porque, por ejemplo, contiene los rectángulos, ¿verdad? Si ustedes tienen un rectángulo, A cruz B, no sé por qué me quedan estas rayas aquí, si ustedes tienen un rectángulo A cruz B, la sección transversal es o A o B, ¿verdad? Dependiendo, sub X es A o sub Y es B para todo X y para todo Y. Entonces, los rectángulos están metidos ahí. No sé qué pasó. Aquí. R contiene los rectángulos. Voy a poner aquí entre paréntesis que A cruz B X es igual a B y A cruz B super Y es igual a A. O sea, las secciones transversales son medibles. Y algo fácil de verificar es que si yo tengo una unión de conjuntos y les agarro la sección transversal, eso es lo mismo que unir las secciones transversales de los conjuntos. En X, una cosa así. Que eso es fácil de ver, que la unión, o sea, la sección transversal separa uniones y también separa intersecciones, ¿verdad? La sección transversal de un complemento es el complemento de la sección transversal. ¿Ok? Entonces, sí, o sea, básicamente las secciones transversales son compatibles o preservan uniones y preservan complementos. Eso quiere decir que si las secciones transversales son medibles, las uniones y los complementos de ellas también son medibles. Es decir, que R es una sigma álgebra. Entonces, R es una sigma álgebra. Y es una sigma álgebra que contiene a la familia elemental que me está generando la sigma álgebra producto. Entonces, la sigma álgebra producto está contenida en R. Y esto prueba A, ¿verdad? Porque estamos viendo entonces que todo conjunto, que para todo conjunto medible en la sigma álgebra producto, sus secciones transversales son medibles en las sigma álgebra respectivas. Y para la parte B, simplemente lo que tienen que ver es que, vamos a ver, esto, la inversa de la sección transversal es la sección transversal de la inversa. Entonces, simplemente un argumentillo de teoría de conjuntos y similar para F super Y. Entonces, básicamente la imagen inversa de un conjunto medible es la sección transversal de un conjunto medible. Aquí sería, bueno, no importa, voy a dejarlo con, B es un subconjunto de los complejos. Pero entonces, como F es medible, la función inversa bajo la sección transversal, no, la función, sí, la inversa de un conjunto bajo la sección transversal de la función es básicamente la sección transversal de un conjunto medible y por la parte A, entonces Fx y F super Y son medibles en las sigma álgebras respectivas.
Ok, entonces con esto nos aseguramos la medibilidad de las cosas que vamos a usar luego. Ok. El teorema de Fubini lo vamos a probar utilizando otro tipo de clases de conjuntos que van de la mano con sigma álgebras, que se llaman clases monótonas. Entonces, una definición: una clase monótona en un conjunto X es una subfamilia. Le voy a poner C de partes de X cerrada bajo uniones contables crecientes e intersecciones contables decrecientes. ¿Ok? Eso es una clase monótona. Bueno, y obviamente no vacía para que tenga sentido. Voy a poner que sea no vacía. Bueno, no importa, si es vacía es cierto por, por default, pero entonces tenemos, eso es una clase monótona. Ahora, una sigma álgebra en particular es cerrada bajo todo esto, ¿verdad? Porque es cerrada bajo uniones arbitrarias y intersecciones arbitrarias. Entonces, una sigma álgebra es una clase monótona. Y bueno, eso es algo que pasa cuando algo está definido por cerrado bajo tal cosa, la intersección de ese tipo de familias es de la misma familia. Claramente la intersección de clases monótonas, la intersección arbitraria, es una clase monótona. Entonces, sí, cada vez que ustedes definen algo como que algo es cerrado bajo cierta operación o una cosa así, siempre las intersecciones arbitrarias de ese tipo de ese tipo de conjuntos, ese tipo de familias o clases, siempre va a pertenecer a la misma clase. Ok, entonces, si las intersecciones de clases monótonas son clases monótonas, tiene sentido el concepto de una clase monótona generada por algo. O sea, dado, si yo tengo un subconjunto de partes de X, existe la clase monótona generada por E y la denotamos por cita de E. Ok, entonces, no hay problema porque, o sea, siempre está contenido en partes de X, que es una clase monótona. Y el lema que vamos a necesitar es lo que se llama el lema de la clase monótona. Lema 29. Lema de la clase monótona. Y lo que dice es que si yo tengo un álgebra
Bueno, estamos en el mismo conjunto, en X. Entonces, la sigma álgebra generada por A es lo mismo que la clase monótona generada por A. Es decir, que si el conjunto generador es un álgebra, entonces ambos conceptos coinciden. Clase monótona generada y sigma álgebra generada. La prueba de esto es un poquito tediosa, pero vamos a verlo. Entonces, bueno, ya sabemos que una sigma álgebra es una clase monótona, ¿verdad? Una sigma álgebra es una clase monótona. Entonces, tenemos esta inclusión automáticamente, porque es una clase monótona que contiene a A. Entonces tenemos esa inclusión. Y para la otra inclusión basta probar que la clase monótona generada por A es una sigma álgebra. Ok, entonces vamos a hacer una serie de pasos para llegar a eso. Entonces, primero voy a dar una definición. Si yo tomo un E que pertenece a la clase monótona, voy a usar C para abreviar y no estar escribiendo cita de A en cada paso. Si yo tengo E, voy a definir lo siguiente. C sub E va a ser igual a los Fs que pertenecen a la clase monótona, tales que E menos F, F menos E y E intersección F, todos pertenecen a la clase monótona. Al final la clase monótona lo único que sabemos es que es cerrada bajo uniones crecientes e intersecciones decrecientes. Entonces, bueno, cerrado bajo uniones crecientes nos va a permitir que está cerrado bajo uniones arbitrarias, ¿verdad? O uniones contables arbitrarias, pero nos faltaría que es cerrado bajo complementos, ¿verdad? Entonces, este conjunto está definido para lograr ese propósito de mezclar los complementos en, en la definición de clase monótona. Entonces, dado un conjunto E, estamos agarrando los Fs que pertenecen a la misma clase, tales que básicamente las diferencias entre E y F y la intersección, o sea todos los pedazos posibles de la unión, por decirlo así, pertenecen a la clase monótona. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos eso. Bueno, obviamente el vacío y E están en esa familia, entonces no es vacía. Y vean que la definición es simétrica, ¿verdad? Entonces, E está en la clase de, en el C sub F, sí, solo sí, F está en C sub E. Entonces, hay simetría en ese sentido. Y por la forma en la que está definida, vean que al final de cuentas son intersecciones, ¿verdad? Vean que, o sea, es fácil ver que C sub E es una clase monótona. ¿Por qué? Porque si ustedes meten ahí o sea, si hacen una unión sobre los E's, al final de cuentas, la unión, a toda la unión le estoy quitando F, a toda la unión la estoy intersectando con F, y F menos la unión de puros S es F, unión, una intersección, una cosa así. Entonces, al final de cuentas, o sea,
o sea, las uniones contables y las intersecciones se convierten en elementos de C sub E también, por la misma definición de clase monótona. Entonces, C sub E es una clase monótona. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con los elementos del álgebra, ¿verdad? O sea, C es la clase monótona generada por un álgebra. Vamos a ver qué pasa con esos elementos del álgebra. Entonces, si E está en el álgebra, entonces, bueno, el álgebra es cerrada bajo uniones, intersecciones, complementos, uniones, intersecciones finitas. Entonces, para todo F en el álgebra, entonces F está contenido en C sub E, ¿verdad? Porque, o sea, básicamente C sub E es intersecciones finitas y complementos. Eso es lo que define C sub E. Ok, entonces, el álgebra está contenida en C sub E, y C sub E es una clase monótona. Entonces, la clase monótona más pequeña que contiene A está contenida en C sub E, para todo E que está en el álgebra. ¿Ok? Ahora, como eso pasa, pues, si F pertenece si F pertenece a la clase monótona, entonces, por la inclusión anterior, F pertenece a C sub E, en particular para todo E que está en el álgebra, ¿verdad? Porque esos son los E's para los cuales la clase monótona está incluida. Ok, pero entonces, eso lo que me está diciendo es que por la simetría que teníamos anteriormente, E pertenece a C sub F, para todo E que está en el álgebra, por la simetría que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Ahí estoy diciendo que A está incluido en C sub F, y ese F es un F arbitrario en C, y C sub F es una clase monótona también, entonces C está contenido en C sub F, básicamente para todo F que pertenece a C. Entonces son unas vueltas un poco extrañas, pero ya llegamos a que básicamente la clase monótona de cada conjunto es la clase monótona total. ¿Ok? Entonces, bueno, en particular todos son iguales, ¿verdad? Ok, en particular, si E y F están en la clase monótona, entonces, pues E menos F y E intersección F, eh, ambos están en la clase monótona. O sea, que la clase monótona es cerrada bajo diferencias e intersecciones finitas. ¿Ok? Y bueno, como
como X está en el álgebra y el álgebra está contenida en C, entonces en particular está cerrado bajo complementos. ¿Ok? Entonces, C es cerrado bajo complementos, es cerrado bajo intersecciones finitas, eso implica que es cerrado bajo uniones finitas. Entonces, de momento que tenemos que C es un álgebra. Entonces, la clase monótona al menos es un álgebra. Y bueno, ya habíamos visto que si tenemos un álgebra y es cerrado bajo uniones contables, entonces es una sigma álgebra, que es lo que queremos probar aquí. Ya sabemos que C es cerrado bajo uniones crecientes, pero entonces yo creo que nunca lo hemos escrito directamente, pero siempre tenemos ese juego que si algo es cerrado bajo uniones, lo podemos hacer cerrado bajo uniones contables, bajo uniones disjuntas, perdón, o bajo uniones crecientes. Simplemente lo voy a escribir. Entonces, si yo tengo una colección, contable de conjuntos en mi clase monótona, entonces simplemente hago esa unión una unión creciente. Los conjuntos Fn igual, la unión de J igual 1 hasta n de sub j, crecen a la unión de todos. ¿Ok? Y por definición de clase monótona, entonces E, que es la unión desde j igual 1 hasta infinito los j, eso es lo mismo que la unión desde n igual 1 hasta infinito los fn, eso es una unión creciente, entonces eso pertenece a la clase monótona. Entonces la clase monótona es una sigma álgebra. Contiene A, entonces la sigma álgebra generada por A está contenida en mi clase monótona, por lo tanto hay igualdad. ¿Ok? Entonces, si yo parto de un álgebra, la clase monótona generada es lo mismo que la sigma álgebra generada. Lo que de nuevo vuelve a reforzar esta idea de que si algo es cerrado bajo uniones contables, es cerrado bajo uniones disjuntas, uniones crecientes. ¿Ok? Entonces. María, una pregunta rápida. Ajá. Es que, digamos, cuando yo llevé estocásticos, Alex usaba argumentos con sigma álgebras, y entonces, bueno, no me acuerdo si era prueba o fue en estocásticos, pero algunos dos. Entonces, Realmente digamos, todo así. habían ejercicios donde, digamos, yo encontraba sugerencias de use el monotone class lemma y todo bien. Pero Ajá. después Alex llegaba y decía, no, use el pi lambda lemma. Y Son casi que entonces, lo mismo. sí, ¿verdad? Uno puede encontrar una equivalencia entre el pi lambda lemma, el monotone class lemma y algo más. Probablemente sí. Sí, al final de cuentas es como la interacción de todas estas familias de conjuntos. El pi lambda de Dynkin y son muy parecidos. Entonces uno puede usar, o sea, porque al final muchas pruebas en proa, yo creo que Alex hace eso porque Alex sigue mucho el Duret, ¿verdad? Y Sí. el libro de Duret es el que lo hace con el Lambda System y el Delta System. Entonces, perdón, el P-System. Entonces, sí, muchas de esas pruebas se basan en probar que usted tiene un Lambda System y un P-System, entonces, que es Lambda y que es Pi, entonces cumple que es lo que tiene que ser. Entonces, pero aquí es lo mismo, ¿verdad? Uno puede probar que
que es un álgebra, o sea, porque al final de cuentas, pi lambda es el equivalente como a álgebra y clase monótona, ¿verdad? Ujú. Entonces es como lo mismo, ¿verdad? Si uno prueba que es una clase monótona que viene de un álgebra, con eso está probando que es una sigma álgebra. Y básicamente es como la misma idea, entonces depende mucho del enfoque. Pero los dos son como para facilitar, o sea, la idea de usar los dos argumentos es para facilitar el hecho de probar que las uniones contables cumplen. Porque uno está sustituyendo uniones contables por uniones crecientes o cosas más fáciles de manejar. Ok, ok. Pero son las mismas ideas en el fondo. Mm. De acuerdo. Pura vida. Ok, listo. Ok, entonces, vamos a utilizar eso para lo siguiente. Teorema 30. Entonces, vamos a suponer que X, M, mu y Y, N, nu son espacios de medida sigma finitos. Entonces, si E es un conjunto medible en el producto, las siguientes funciones, vamos a ver cómo las escribo. Bueno, voy a escribirlas como mapeos. La función que agarra un X y lo manda a nu de sub X, y la función que agarra un y lo manda a mu de super Y, son medibles en la primera quiero que sea medible en M y la segunda en N respectivamente. Que básicamente es la función que de X es la medida de su sección transversal y de Y es la medida de su sección transversal en los espacios respectivos. Esas funciones son medibles y además la medida producto de E se puede ver como la integral de nu de E sub X. Debería haberles puesto el nombre de estas funciones, pero no importa. O sea, esta es la función en medible en M, ¿verdad? Y también se puede ver como la integral de mu de E super Y de nu Y. Pero se hubiera puesto un nombre a esas funciones, pero no importa. Ok, entonces, básicamente, este es el teorema de Fubini para funciones indicadoras. Porque estamos diciendo que la integral de la función indicadora básicamente es las integrales iteradas de las secciones transversales. ¿Ok? Entonces, esta es la parte difícil del teorema de Fubini porque es la que lleva más trabajo y el resto simplemente es construir por extensión, ¿verdad? Entonces, la prueba de esto. Entonces, como siempre que queremos probar cosas para medidas sigma finitas, suponemos primero que son finitas. Entonces, supongamos mu y nu finitas y C, la clase de subconjuntos en M cruz N, para los cuales se cumple el teorema. O sea, los medios son medibles y ahora la igualdad, nada más, ¿verdad? Exactamente. Ok. Entonces, los rectángulos lo cumplen, ¿verdad? Entonces, si es un rectángulo,
ya se vino la tormenta y ya cayó el primer rayo, entonces por aquello que me quede sin electricidad. Entonces, vamos a ver, ¿qué sería la medida de la sección transversal? O sea, E sub X es B, ¿verdad? Entonces, esa medida es, pues, nu de B. Y bueno, puedo ponerle la indicadora, voy a ponerlo así. Voy a ponerlo así porque si así estoy diciendo de una vez que si X no está en, o sea, obviamente esto no tiene sentido si X no es parte de un par ordenado que está en E, pero así quedan las dos cosas de una vez. Y mu de E super Y es mu de A, indicadora B de Y. Entonces, vean que con eso, bueno, primero esas cosas son medibles, ¿verdad? Son medibles en los espacios respectivos. Esto es una constante por una función medible en M. Bueno, ahí estoy diciendo pertenece, pero es en el sentido de, a veces se utiliza este uso de notación, ¿verdad? Se dice que una función pertenece a M, pero lo que se quiere decir es que es medible. No voy a escribirlo bien. O sea, muchos libros lo escriben así, pero como yo no introduje esa notación, no lo voy a hacer. ¿Ok? Y aparte de eso, si ustedes integran, vean que si ustedes integran esas cosas, integrando, ustedes tienen que la integral de mu de sub x bajo la medida mu es igual a la integral de mu de sub y bajo la medida nu. Ambas van a dar mu de a por nu de b, que en ese caso eso es la medida producto de a cruz b. Porque, o sea, en los rectángulos fue cuando se definió la premedida y la premedida coincide con esto. Entonces, los rectángulos cumplen el teorema. Es decir, C contiene a los rectángulos y C contiene los rectángulos y aparte de eso, o sea, C es, bueno, uno lo puede hacer por linealidad o lo que sea, eh, pero tiene uniones disjuntas de rectángulos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ahí no hay mucha dificultad, ¿verdad? Si ustedes tienen una unión disjunta de rectángulos, van a tener un montón de indicadoras, una suma de indicadoras en funciones, perdón, en conjuntos disjuntos. Entonces, van a tener lo máximo que pueden tener es una serie, este, pero es una serie de términos positivos, entonces pueden aplicar convergencia monótona para la igualdad de las integrales. Entonces, no hay problema con nada de eso. Ok, pero las uniones disjuntas de rectángulos es el álgebra que genera a la sigma álgebra producto, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene las uniones disjuntas de rectángulos. Ahora sí está fuerte la requerida, ya me da miedo. Sí, vamos a probar que C es una clase monótona, por eso le puse C. Entonces, si E sub n
es una sucesión creciente. Bueno, voy a poner aquí entre paréntesis que las uniones disjuntas de rectángulos son un álgebra, ¿verdad? Porque los rectángulos eran la familia elemental. Si eso n es una sucesión creciente de elementos de C, y yo tengo que es unión entonces yo tengo que las funciones vamos a ver fn de y igual mu de sub n de y. Esas funciones simplemente son las funciones medibles y crecen a mu de super y, ¿verdad? Entonces, cada una de esas funciones es medible y crecen a esa función, ¿verdad? Todos son términos positivos. Entonces, no necesitamos como, o sea, de estas convergencias no hay problema en que sean infinitos. ¿Ok? Así, f es medible, porque es un límite de funciones medibles, y por el teorema de convergencia monótona, la integral de esa cosa, en la medida nu, es igual al límite de las medidas de las secciones transversales del S sub n, y de nuevo los S sub n son parte del conjunto donde se cumple el teorema. Entonces, como el teorema se cumple, esa integral es lo mismo que la medida producto del conjunto E sub n, y por el teorema de convergencia monótona, voy a escribirlo, teorema de convergencia monótona aplicado a la medida producto. Aquí estoy aplicando el teorema de convergencia monótona aplicado a nu. Entonces esto es igual a la medida producto de, bueno, aquí más bien es la continuidad por abajo, ¿verdad? Pero, o sea, se puede ver como teorema de convergencia monótona porque las medidas son integrales, pero también se puede ver como continuidad desde abajo. Ok, entonces, lo que estoy diciendo ahí es que el teorema se cumple para uniones crecientes, ¿verdad? Porque estamos utilizando el hecho de que se cumple para cada uno de los conjuntos y estamos probando por el teorema de convergencia monótona que se cumple para uniones crecientes. Bueno, y obviamente, similarmente, la integral de mu de sub x de mu x es igual a mu plus v de, y bueno, y mu de sub x es medible. Entonces lo que estoy probando ahí es que C es cerrado bajo uniones crecientes. Ok, falta ver que es cerrado bajo intersecciones decrecientes. Entonces, vamos a ver,
si yo tengo una asociación, decrece, bueno, vamos a poner que esa asociación está en C, y decrece a esa intersección, eh, vamos a verlo así, como aquí es donde vamos a usar que la medida es finita, porque hasta ahora no lo hemos usado. O sea, en esta prueba utilizamos continuidad por abajo, en la siguiente vamos a usar continuidad por arriba, entonces por eso es que vamos a necesitar que la medida es finita. Pero veámoslo así, la medida del primero es menor que la medida de x, menor que infinito, y la medida de y en nube también es finita. Entonces, o sea, básicamente eso es un conjunto de medida finita. Entonces, la función que a un y le asigna la medida de la sección transversal del primer conjunto es una función que está en L1, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué sería la integral de eso? La integral de eso es, bueno, simplemente o sea, es una función acotada en un espacio de medida finita. Entonces la integral de esa función está definida en, voy a escribirlo, sí se ve muy feo. O sea, la integral es básicamente está acotada por la medida del espacio y o sea, la medida de los dos espacios, básicamente. ¿Okay? Entonces, la integral de esa función está acotada por la medida de los dos espacios. Eh, por, bueno, y pues nada, ¿verdad? Como yo tengo, o sea, al final de cuentas, yo tengo que la misma idea, este, yo tengo que la función, o sea, tengo la misma, o sea, tengo la misma, ¿verdad? Estas funciones decrecen a esto, más bien. Esas funciones decrecen a eso y todo está controlado por una función L1. Entonces, por convergencia dominada, aquí me estoy ahorrando todos los detalles, por el teorema de convergencia dominada, que también pertenece a C. O sea, estoy diciendo que, porque al final de cuentas la idea es controlar estos límites, ¿verdad? Entonces, es exactamente el mismo argumento, nada más que ahora las funciones decrecen a esta función, este límite se justifica por el teorema de convergencia dominada, y esto se justifica por la continuidad por arriba. Entonces, es básicamente la misma prueba. Bueno, incluso hay una versión de teorema de convergencia monótona cuando las cosas son decrecientes y siempre y cuando lo indicado sea finito. Pero al final de cuentas, C es una clase monótona que contiene al álgebra generada por los rectángulos y por tanto a n cruz n, ¿verdad? Bueno, de hecho son iguales, ¿verdad? Porque la sigma álgebra generada por los rectángulos va a ser lo mismo. Bueno, no, es una clase monótona, entonces contiene a la clase monótona generada por los rectángulos, la cual es igual a n cruz n.
sea, esta clase C es probablemente un poquito más grande, pero eso no importa. Lo importante es que todos los medibles cumplen eso. Pero bueno, ahí estábamos en el caso en que las dos medidas eran finitas. Si lo mismo es simple, si núcleos no es sigma finito, son sigma finitas, bueno, si Darío, ambas son sigma finitas. una Sí, pregunta rápida. Cuando aplicaste convergencia dominada, la ajá. función con la que acotaste era la constante, que era la medida de todo el espacio. Sí, bueno, lo acoté en este caso, por esta función, la medida del primero, por decirlo así. Ah, ok, ok, ok. Sí, y ese Sí, está en L1, ese está en L1. exactamente, sí. Ahí pude haber hecho, o sea, pude haberlo acotado todo por una constante, ¿verdad? Como el Sí, espacio es de medida finita, todas las funciones constantes están en L1, pero lo acoté con la primera, sí. ok, ok, listo, listo. Ajá, ok. Ah, bueno, entonces, si las medidas son sigma finitas, si las medidas son sigma finitas, yo puedo escribir eso como unión creciente de rectángulos de hecho así, cruz, de medida finita. Bueno, aquí se ocupa más hablar, ¿verdad? Más explicación, pero o sea, X es una unión de cosas de medida finita, Y es una unión de cosas de medida finita, entonces yo puedo partir, yo puedo tratar de partir todo en rectángulos de medida finita para formar el X cruz Y, ¿verdad? Y los puedo hacer crecientes, o sea, siempre puedo transformar una unión en una unión creciente. Entonces, aquí se ocupa un poquito más de construcción, pero eso se puede hacer, ¿verdad? Cada espacio es unión de cosas de medida finita, entonces yo puedo convertir eso en una unión de productos cartesianos de medida finita. De hecho, pueden tratar de probarlo, ¿verdad? Que si las medidas son finitas, entonces perdón, que si las medidas son sigma finitos, la medida producto también es sigma finita. Pero bueno, entonces eso se puede hacer. Eh, entonces, E, o sea, cualquier conjunto E, yo lo puedo escribir como la unión desde J igual a 1 hasta infinito, de E intersección esas cosas. Y si EJ es igual a E intersección cada uno de esos conjuntillos, yo tengo que EJ crece a E. Entonces, la medida producto de EJ crece a la medida producto de E. Eso es simplemente la continuidad por abajo. Y bueno, ahí ustedes pueden aplicar, o sea, eso me da la medibilidad de las cosas, ¿verdad? O sea, o sea, todo esto me da, eh, no, escribo todo. Es que ahora me escribir todo, pero no importa. Entonces, yo sé que para cada conjunto, para EJ el resultado es válido por el caso finito, ¿verdad? Cada EJ es finito, bueno, es de medida finita. Entonces, yo tengo lo siguiente, mu cruz nu de J es igual a la integral de nu de J
lo hubiera hecho con el mío, pero no importa. De mu x, eso estoy aplicando el caso finito a cada una de ellas. Esto es lo mismo que la integral de la indicadora sobre xj de x, medida de sub x intersección y, tomando en cuenta que la sub j es la intersección con el xj cruz y. ¿Ok? Y esto es, de nuevo, aquí estoy usando las igualdades que ya tenemos probadas. Esto es la integral cambiando ahí los roles un poco de las variables. Eso utilizando de nuevo la igualdad de ambas integrales que me da el teorema. Y yo sé que las funciones también crecen a lo que tienen que crecer. Yo sé que la indicadora xj por nu de x intersección y, yo sé que eso crece a la indicadora sobre x, nu de sub x. Y bueno, al final de cuentas es aplicar el teorema de convergencia monótona. Por teorema de convergencia monótona, la medida producto de, porque ya sabemos que esto crece a esto, y todas estas integrales van a crecer a lo que tienen que crecer, ¿verdad? Entonces es aplicar a continuidad por abajo y convergencia monótona en todo. Entonces eso es igual a la nu de sub x, y eso es igual a lo otro. Ok, bueno, algo importante es que este paso anterior me da la medibilidad, ¿verdad? El teorema pedía medibilidad, y bueno, con el teorema de convergencia monótona tengo la igualdad de las integrales. Pero, o sea, ese final es el final típico de probar algo para medidas infinitas, ¿verdad? Descomponerlo en pedazos finitos y aplicar el caso finito y luego aplicar algún teorema de convergencia para lidiar con la serie, o sea, ya sea convergencia monótona, convergencia dominada o lo que sea. Entonces, eh, esa es la idea de esto, de estas pruebas. Entonces, básicamente, el, eh, esto es el teorema de Fubini para funciones indicadoras, básicamente. Entonces, el teorema de Fubini para funciones indicadoras. Voy a terminar con el teorema de Tonelli, porque creo que no me da tiempo. Bueno, la prueba de Fubini es corta una vez teniendo todo, pero voy a poner el teorema de Tonelli. Entonces tengo dos espacios de medida. En los libros usualmente vienen ejemplos cuando las cosas no son sigma finitas, de que las cosas no se portan tan bien. Entonces probablemente en la lista les voy a poner algún problema de eso. Entonces tengo dos espacios sigma finitos y tengo una función f, m cruz n medible, no negativa. Entonces, las funciones g de x igual la integral de f de x de nu, h de y igual la integral de f super y de mu, son medibles, no negativas. Y además,
la integral de f con respecto a la medida producto es la integral de g de x con respecto a mu. O sea, eso sería la integral de f de x y de nu y de mu x. Eso es igual a la integral de h de y de nu. Esto de acá. ¿Ok? Entonces, ese es el teorema de Tonelli. Ya tenemos, con el lema anterior, ya tenemos el trabajo casi hecho. Prueba el teorema anterior, el 30 sería, lo prueba para funciones características. Bueno, características no me gusta poner indicadores. Y por linealidad, se extiende a simples no negativas. Ok, entonces simplemente del hecho de que todo es lineal, o sea, la integral, las secciones transversales se pueden ver como lineales, todas esas cosas, todo eso se puede extender a simples no negativas. Ok, solo falta ver qué pasa para f medible no negativa, pero el teorema de convergencia monótona se encarga de eso. Entonces, sea f medible no negativa, f medible no negativa, y una sucesión de funciones, voy a ponerles phi, de simples no negativas que crecen a f, la construcción que ya teníamos, y pues hacemos las asociaciones correspondientes que convergen a todo lo que queremos. Entonces sean g sub n de x igual a la integral de fn sub x de nu, hn de y igual la integral de fn super y de nu. Entonces, a cómo están definidas por convergencia monótona, o sea, al final de cuentas son integrales de funciones que crecen a lo que tiene que crecer. Entonces, por convergencia monótona, gn crece a g, hn crece a h, que son las funciones que define el teorema. Y cómo son medibles en los respectivos espacios, g y h también. Y aplicamos convergencia monótona otra vez, porque entonces la integral de esta cosa sería el límite de la integral de los gns. Eh, los, eh, los gn son funciones simples, entonces se cumple el teorema. Este,
Vamos a ver cómo lo... Sí, sí, se cumple el teorema, entonces vamos a hacerlo así. Y eso es ya por convergencia monótona lo que queremos. Y similar para H. Entonces, aquí es donde estamos aplicando teorema de convergencia monótona. Y aquí estamos aplicando el hecho de que n es simple, entonces cumple el teorema. Entonces, ese es el teorema de Tonelli. De hecho, la prueba del teorema de Fubini son dos líneas teniendo Tonelli, entonces igual lo voy a hacer. Creo que duró más escribiendo el enunciado de Fubini que probándolo. Teorema 32, Fubini. Tengo una función integrable. Entonces, f sub x está en L1 de nu. Vamos a ver si le pongo mu casi siempre. Es que, bueno, voy a escribirlo, o sea, la idea es que para casi todo x, esa es la cuestión. Y f super y está en L1 de mu. Sería nu casi siempre en y. O sea, eso lo que significa es que para casi todo y. Y las funciones g sub x igual esto, o sea, son las mismas funciones de hace un rato. Están la primera está en L1 de mu y la segunda en L1 de nu respectivamente. Y además se tiene la misma conclusión de que arriba. Entonces, se tiene exactamente la misma conclusión. Nada más que ahora para funciones en L1 y el teorema de Tonelli ya me dio todo, ¿verdad? Entonces, la prueba de eso es que si f está en L1 de la medida producto, y no negativa, el teorema de Tonelli implica Fubini, ¿verdad? El teorema de Tonelli implica bueno, voy a escribirlo así para no complicarme mucho. Implica Fubini, o sea, simplemente implica todo lo anterior, ¿verdad? Porque o sea, no estamos agregando nada, simplemente estamos agregando que es integrable y no negativa. Entonces, aplicando Tonelli, a la parte real de f, parte positiva, parte negativa, parte imaginaria de f, parte positiva, parte negativa, se sigue el resultado. Hubiera resumido todo eso en decir aplicar Tonelli a todas esas funciones. Pero esa es la idea. Entonces, pues ese es el teorema de Fubini. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora.
yo todo bien. Ok. Sí, esas cosas son deberían ser como muy familiares. Entonces, hasta ahora todos son como las mismas pruebas. Pero entonces, Dino, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. No, de momento todo bien, gracias. Perfecto. Entonces quedamos así por ahora. Voy a parar aquí la grabación.